las pruebas para lograr su cometido. Como sucede en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, con la fiscal, ¿sí? exactamente. Ya seguimos con este tema. Me voy a la redacción de nuestro diario para hablar con Esteban Lafuente, porque hay nuevas categorías para los monotributistas. ¿Sí? Lafuente, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Esteban? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y el resto de la mesa. Estábamos hablando de monotributo. En realidad no es que hay nuevas categorías, sino que parte del proyecto de reforma fiscal o de las medidas fiscales que volvió a traer el gobierno al Congreso incluye cambios en las categorías. Podemos ver ahí las escalas que de vuelta no son categorías que están vigentes, sino lo que está proponiendo el gobierno para modificar o actualizar las escalas, que van desde el 3 millones de ingresos hasta la categoría más alta de 35 millones. Después de ahí ya pasás al régimen de autónomos con todos los cambios que eso implica. Que de vuelta, estos son valores propuestos por el gobierno en el paquete fiscal que seguramente vayan a ser discutidos en el Congreso, pero que al revés de ganancias, que se mantuvieron los mismos valores que se habían planteado inicialmente en enero, ahora se redujeron estos montos, lo que algunos plantean que puede llegar a ser un problema porque en un contexto de inflación como tenemos, enseguida cualquier monotributista que factura y crece su facturación en términos nominales por la inflación, va a pasar de categoría rápidamente, podría quedar excluido. Entonces, esto es visto por algunos como una propuesta inicial para ser negociado o revisada en el eventualmente caso de que el proyecto de ley prospere en el Congreso. Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más nos querías contar, Lafuente? No, hay cuestiones que tienen que ver con que se postergó finalmente esta decisión de la suba del gas que había sido planteada inicialmente y que un tema que podemos comentar... Se postergó en realidad, ¿no? No es que no va a aumentar, quedó para más adelante, pero va a aumentar. Claro, una cuestión más política de negociaciones que de iniciativa del gobierno, que se había planteado desde la Secretaría de Energía como algo muy cierto y muy pronto para hacerse. Bueno, cuestiones que tienen que ver con el impacto de la inflación y demás hace que se demore. Y lo que sí se está trabajando, también hablando con precios, lo comentábamos ayer, esto de cómo estaba encontrando un nuevo piso la inflación mensual, es que el INDEC dejó trascender que va a trabajar en una nueva conformación de la canasta que se usa para estimar la inflación, que generó mucho ruido en algunos sectores, porque hablando de manipular o de trabajar con datos estadísticos del INDEC, es un tema que siempre es polémico. Pone un punto ahí. Empezaron a aparecer en los supermercados, ¿es cierto esto? Menos promociones y ya el precio de lista. En algunos casos pasa, hay una disputa entre el gobierno que insiste con esto de que se reduzcan o se modifiquen las promociones, empresas que empiezan a, como decís vos, que haya menos promociones o incluso se modifican, porque igual es el tema. Lo que se hablaba con esto es que la medición de precios que hace el INDEC no captura cuando hay, por ejemplo, promociones de 2x1 porque no afectan a las dos unidades, y lo que busca el gobierno es que haya una decisión de que se modifique el precio de compra de la unidad y que no sea... El precio de lista, exacto. Eso, lo que algunos economistas advierten también es que es una pelea muy acotada porque las promociones que hay en supermercados no comprenden a todo el resto de los precios que mide el INDEC, no alcanzan a otros comercios, solo a supermercados, son una porción menor dentro de todo el resto de los productos que tienen supermercados, pero bueno, en algunos casos empieza a aparecer y que de hecho el ministro Caputo comentando en redes que bien tal supermercado que modifica las promociones, muchas empresas lo que dicen es que con este mecanismo no es un intento de trabajar con los precios, sino de mantener volumen de ventas en un contexto donde el poder adquisitivo cayó fuertemente en los primeros meses del año. Las ventas cayeron y algunas consultoras están viendo, yo lo decía Fausto Potorno, por ejemplo, que mide muy bien, siempre es muy asertivo en la medición de la inflación, ¿sí? Que en la primera semana de marzo siguieron aumentando los precios, pero levemente por debajo de febrero. ¿Es así, Esteban? ¿Qué estás viendo? Sí, en algunas categorías sí, en el caso de la carne estaba bien planchado, en otras como se monitoreaba, por ejemplo, la semana pasada que había habido un repunte en el caso de las bebidas, por ejemplo, 3,5% por semana fue la medición promedio de una de las consultoras que miden inflación. En alimentos se estima que va a estar en alrededor del 11%, que marcaría una ligera baja con respecto al mes pasado, pero en marzo empieza a impactar, por ejemplo, el aumento de la luz, hay aumentos estacionales en la ropa, en los colegios, entonces se estima que estacionalmente marzo es un mes siempre de inflación más alta, entonces por eso decíamos que hay que tener cuidado en cuanto a cómo va a ser la evolución del índice de inflación mensual, que lo vamos a conocer al fin de mes y va a reconocer el mes que viene. Bien. Lafuente, crack, como siempre le digo, gracias por su atención y explicación. Che, sigue la polémica.